en el 2012 tendremos AVE. En el 2015 está aquí. Quizás ha sido demasiado optimista. El Ministerio de Fomento acometió el inicio de las obras el 11 de febrero de 2004. Se abre la luz, ha dicho el presidente del Gobierno, para pasar del siglo XIX al XXI en las comunicaciones ferroviarias entre Asturias y el centro de España. Sin duda, es la mayor obra pública, la obra pública de más envergadura que afronta la España contemporánea. Está previsto que las obras de construcción de la variante ferroviaria de Pajares finalicen el año que viene. Preparado, cuando usted diga. ¿Estás preparado para hacer historia? Para hacer historia. Por tanto, en Asturias, en el 2012 tendremos AVE. para cumplir nuestro objetivo, que sea que el próximo año, en el 2015, se ponga en marcha esta gran variante. Las cosas se construyen con recursos económicos. No cabe ponerse a discutir sobre AVE sí o AVE no, pero ya está aquí y lo que tenemos que hacer es procurar que efectivamente funcione lo más rápidamente posible porque es importante para la economía regional. El Ministerio de Fomento se marca el objetivo 2020 para culminar la variante de Pajares. Tenemos el escenario de finales del año 2020 para la conclusión de esta actuación. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado lo que supone la continuidad del proyecto del AVE Asturias. Esta gran obra histórica que desde luego pues supone un hito para Asturias. El 20 de septiembre de 2021 vivimos aquel día lleno de emoción. Yo os tengo que reconocer que todavía hoy me he vuelto a emocionar. La ministra nos ha comunicado que la fecha prevista de entrada en funcionamiento del AVE será en el mes de mayo del año 2023. Pero le digo que sí, que tendremos esa alta velocidad que llegue a Asturias en torno al mes de julio y de agosto. Lo primero, la nueva fecha, y van ya 18. La posible puesta en servicio de la variante sería a lo largo del mes de noviembre.